está acá en los 102.9. Exactamente las 8. El siguiente programa es un campo pagado. Las opiniones que en él se expresen no representan el punto de vista de esta emisora, ni de Fundación Casa de los Tres Mundos. ¿Estás listo? Ven, vamos a viajar a esta hora en el Tren de las 8. Un recorrido amplio, participativo, con críticas, soluciones y sugerencias. El Tren de las 8 ya comienza su recorrido. No te quedes sin viajar. Llámanos al 2552-7939 o al 8457-8470. Conduce Gabriel Correa Obando. El Tren de las 8. La tribuna abierta del pueblo granadino. Buenos días, damas y caballeros, bienvenidos sean ustedes a una audición más de su revista informativa, El Tren de las Ocho. Qué bonito cuando está en las cámaras hasta uno y uno está con una sonrisa de oreja a oreja. Le damos gracias a Dios Todopoderoso por regalarnos un día más de vida a todas y a todos los que habitamos de la faz de la tierra. La cordial bienvenida se la damos a nombre de Danilo Brenes, en el Control Master, Dayana Maciel, y su servidor, Gabriel Obando y Correa. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores y, por supuesto, a toda nuestra vasta audiencia que está en sintonía de los 102.9 de Radio Volcán y su revista informativa, El 8. Tenemos algunas noticias por acá que darles, pero tengo también, antes de todo esto, vamos a iniciar con algo, y después nos vamos a ir a una pausa comercial, Danilo. Vamos a iniciar con Alejandro Maltés, que viene a dar una primicia rapidito, porque tenemos otros compromisos. Este señor pues ha venido varias veces y hasta ahora lo vamos a atender. Vamos entonces a hacer entrar, Dayana Maciel, al señor Alejandro Maltés, para que nos diga a ver qué es lo que nos trae, cuáles son las primicias que nos dijo que nos traía, y vamos a escuchar a don Alejandro Maltés, y a ver cuando salga por ahí me cerrar la puerta, porque después vamos a hacer otro trabajito por acá. Pero antes quiero decirles a ustedes, Dayana, antes quiero decirles a ustedes el santoral del día. Hoy, lunes 9 de mayo del año 2016. Hoy amaneció haciendo calor, todos estos días ha estado haciendo un poquito de frescura. Ha habido lluvia, ya hay daños por las lluvias que han caído en otros departamentos, especialmente en Managua. Hoy estamos a 9, lunes 9. Hoy se celebra a San Gregorio Ostiense, es lo que celebra la Santa Iglesia Católica. A ver si me hacen entrar este señor ya, porque voy a salir ya de este compromiso. Y después me voy a ir con Danilo, una pausa, pero antes quiero atender a este señor ya para que salgamos de este arroz con pollo, para que entre ya este señor y nos diga qué es lo que nos trae de primicia, para así darle a conocer ya a toda la población lo que él nos trae por acá. A ver, Alejandro, te veo como que venís hoy lunes, uno tiene que estar enérgico. Te veo todo triste ahí, todo caminando, todo enfermito. ¿Qué pasó? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre optimista, saludando fraternalmente a todas las madrecitas lindas de Nicaragua y de Granada principalmente, y para ellas les va este programa. Creo que es hora de que reflexionemos arduamente, de una manera honesta, para que tengamos una Granada más limpia, más ordenada, y de la cual nos podamos sentir orgullosos de ser granadinos. Estas noticias ambientales, ¿verdad?, confirman la limpieza de los arroyos de Granada. La primera es la limpieza del arroyo Zacateligüe, que te quiero decir, 6 kilómetros de largo, 13 metros de profundidad, 14 metros de ancho. Se puede imaginar qué clase de río es ese, papá. ¿Verdad? Es un río cuando llueve.
El 90% de los habitantes habitan en casas, patios, talleres, colonias que están a la orilla del arroyo. Segundo, la punta de Plancha, un bosque con arbustos y grandes espinales en el costado sur del malecón. Se limpió el puente de Sacanatoya hasta Bilbao, 600 metros lineales. Salieron 20 camionadas de 8 toneladas en el camión. El puente de Palmira, nuevo, este y oeste. El monte que parecía montaña, que cubría el centro de salud de Palmira, ya fue eliminado hasta llegar al puente del Resbalón. Saneamiento de la laguna debajo del puente. Eso era como un mar de desechos. Tercero, el arroyo de Bocanegra. Salieron 10 camionadas en los dos puentes. Lodo y basura sólida y basura doméstica. Tercero, puente del cementerio costado este. Poda, lodo, basura diversa. El tubo madre de agua potable que es visible pues a simple vista cuando uno va pasando ahí por ese puente del cementerio. Y seguimos adelante atendiendo basureros ilegales. El arroyo Adelita, Adelita Sur, 250 metros lineales, lodo sólido, basura diversa, animales muertos, etc. Han salido en total 230 camionadas de 8 toneladas en este trabajo de 11 hombres dirigido por una mujer, por Katia, una digna señorita que se ha puesto las pilas y que ama Granada y que quiere verla limpia. Todavía el día sábado estuvimos en la parte baja de ese puente, horroroso ese puente, ¿viste? El puente del cementerio. Estar abajo hace cuenta el caso que estás enterrado. Son unos paredones enormes, unos paredones que hasta la vista se te enturbia. Pero yo quiero recordarte, porque le queremos pedir humildemente al pueblo, que no use como basurero los arroyos. Son cauces de drenaje pluvial para la lluvia y aguas residuales. Ni haga instalaciones de inodoros con tubería. Recuerde que la mayor parte de Granada está siendo cubierta por el proceso del sistema de alcantarillado sanitario nuevo que todavía no está en uso. No haga instalaciones de esa clase. ¿Por qué? Porque comete un delito ambiental y es agravado. Estos delitos son contra la ley 40 y la ley de delitos ambientales. Envíe su basura por los camiones recolectores y pague su servicio en la alcaldía municipal de Granada. Denuncie a los basureros ilegales y quiero que usted sepa que estamos con usted, que queremos servirle de la mejor manera posible y que reciba un abrazo fraterno de su colaborador y amigo Alejandro Maltés, agradeciéndole a la dirección de este maravilloso programa de noticias. Gracias por esa información. Me voy a una pausa ya con Danilo Brenes. Ya dimos inicio a las noticias del día de hoy, lunes 9 de mayo del año 2016. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a usted. Gracias a usted. Lo que estabas esperando ya llegó a Granada. Granada, mi gran sultana, qué linda que esa soy. Sí, TV Granada, el nuevo canal granadino, donde podrás ver videos musicales, películas, deportes, farándula, noticias, educación y cultura. TV Granada es transmitido en Canal 5 de Telecable. Si no cuentas con el servicio de Telecable, puedes llamar y solicitarlo al teléfono 2552-3104. TV Granada, Canal 5. La imagen que quieres ver. Espéralo muy pronto. Ya abrió sus puertas a lo que ustedes esperaban. Restaurante Filetes Nicaragua Mía, ofreciendo la gran variedad en filetes de exportación, exquisitos de res, pollo, cerdo y pescado. Contamos con chef internacional y la atención de excelente calidad. Les esperamos en Calle La Calzada, de Catedral 75 Varas al Lago, frente donde fue Cine Hilda. Restaurante Filetes Nicaragua Mía.
Cuando de medicamentos se trata y de buscar la economía del hogar, Farmacia Ruiz número 1 les espera con los medicamentos frescos y de buena calidad. Búsquenos en la calle principal de Villa Sandino. Llámenos al teléfono 2552-3083. Esther María Ruiz Mendoza les espera para atenderlos como usted se le merece. Y si busca una farmacia en el centro de la ciudad y que sea de calidad, Farmacia Ruiz número 2, frente al Tiangue número 1. Llámenos al teléfono 89 56 54 40. María José Sandoval Ruiz les espera. Farmacia Ruiz 1 y 2, una farmacia que se hizo a la medida de usted. ¡Qué delicia! Si lo que buscas es miel 100% orgánica, Miel Los Angelitos les ofrece la venta de miel por medias botellas, galones y bidones. Miel Los Angelitos, búsquela en el bufet jurídico del Dr. Donald Barahona, costado sur de la iglesia de Jalteba. Miel Los Angelitos. ¡Qué delicia! El Roadhouse, en calle La Calzada. No ande de la Seca a la Meca buscando un lugar para disfrutar con su familia. Visita bar-restaurante El Roadhouse, de Catedral, 2 cuadras hacia Lago, en la Gran Sultana. Los esperamos con los eventos deportivos más emocionantes. Usted los disfruta en El Roadhouse, lo más emocionante del deporte. ¿Quieres saber de la promoción del momento en Telepizza? Llámanos ya. Para ordenar por teléfono la gran promoción del momento únicamente en el servicio a domicilio. Llámanos ya. Al 2552-4219 y al 2552-7702. Y recuerda que Telepizza es la pizza rica de Granada, con su nueva sucursal Masaya en Avenida San Jerónimo, de la Iglesia La Asunción, 25 varas al norte, porque Telepizza es la pizza rica de Granada. Comunicado. Exactamente a las 8:13 minutos. Bueno, y recuerden ustedes que Telepizza también está anunciando su nuevo número telefónico, que es de la planta Movistar, 8808-2218. Y recuerde que estamos ubicados en la calle El Arsenal de Radio Volcán, 25 metros hacia abajo a mano derecha. Ahí está Telepizza, la pizza más rica de Granada. Bien, la población tiene un sentimiento bastante incómodo, y esto para Lester Meléndez, que es el director de transporte de la Alcaldía Municipal del Poder Ciudadano, que dirige sabiamente doña Julia Mena, licenciada Julia Mena Rivera. La inconformidad, Lester, si me estás escuchando, es la siguiente. El bus o microbús, óigase bien, blanco y verde, no está cumpliendo con los recorridos correctos. Además de eso, dice la gente que está cobrando 5 córdobas, que es el único que está cobrando 5 córdobas. Entra a los repartos estos nuevos que muy gustosamente la señora aprobó, el consejo aprobó para la reactivación de esta ruta. ¿Y qué sucede? En el Silvia Ferrufino no está llegando a hacer el recorrido completo, se queda en la esquina principal y la gente tiene que venir desde el fondo corriendo porque los están esperando que entren y este señor no entra. Por un lado, vea que ya la gente se está quejando porque ya están acostumbrándose a esta ruta y ya esperan en los lugares que pasa la ruta. Él no entra y la gente tiene que venir corriendo con niños que van para el colegio, etcétera, etcétera, porque al señor no le gusta entrar al centro de la calle, que es el Silvia Ferrufino. Y esta queja la están poniendo las damas, las amas de casa, con sus hijos que van para el colegio, los que van para el trabajo, porque este señor no quiere entrar. Es más, amenazó que dice que va a sacar la ruta porque no le está dando resultado ni ganancia y por eso le está cobrando 5 pesos sin autorización. Esa es una de las quejas. La otra queja es
que cuando viene de regreso, ya dio la vuelta, no está pasando por el Camilo Ortega. Oiga bien, no está pasando, digo, por el escudo, sino que llega a la esquina donde está el conejito y pasa recto a salir al puente, no entra al escudo en el recorrido normal que tiene que pasar por la pila de agua y también por el colegio. Y esa es la queja del bus verde y blanco, dice, o verde y blanco. Otra de las quejas, se va por la calle del cementerio y no entra al Bolsón, no entra a salir en el costado sur de la Pólvora. Él está violentando las reglas del juego y esto hay que ponerle cuidado, licenciado Lester Meléndez. Las quejas del pueblo agradecen al gobierno municipal por la reapertura de esta ruta, pero que los conductores, más que todo ese, no está cumpliendo como debe de ser el recorrido. No así. Aquí felicitan, dicen, al conductor y ayudante del bus morado, del microbús morado, que ese sí está cumpliendo a cabalidad con la ruta, el recorrido correcto. Entonces dice, si no es de jeringa, es de mandinga. El pueblo está agradecido con el gobierno municipal que dirige sabiamente doña Julia Mena, pero los conductores, aquí hay que decirle también a los presidentes de la cooperativa, creo que es Ernesto Díaz, para que ponga más atención la cooperativa, porque ya comienzan a hacer el relajo los señores, no todos, porque solo han quedado dos, ya sacaron un microbús, que habría que averiguar que por qué, si es que está malo, o es que la persona dueña no quiere porque dice que no, ellos querían ver ganancias los 3, 4 días y apenas tienen, hasta este martes creo que van a cumplir 8 días. 8 días de haber entrado a esa ruta. Y a ellos querían ya parece que querían una carretilla de moneda. No es así, las cosas que comienzan desde abajo y terminan estabilizándose. Así es que por favor, nosotros le pedimos al señor Lester, licenciado Lester Meléndez, que es el delegado de transporte de la alcaldía, para que ponga sus buenos oficios y comience a regular a estos señores. Y si no, pues que les quiten el permiso o la concesión y se la dan a otros que tienen necesidad de trabajar. Porque si ellos están esperando que de la noche a la mañana van a obtener ganancia, creo que no. La gente hasta ahora se está acostumbrando a utilizar esa ruta y ya la esperan. Tan es así que ya están quejándose del mal servicio del bus blanco y verde. Y lo dicen con toda autoridad. Pues tengo mensajes. ¿Y los mensajes dónde están? Bueno, se los vamos a traer las grabaciones de la población. Me voy a tomar ese trabajo de ir a hacer entrevistas a todas las personas que están inconformes porque no está funcionando bien este señor. Más que todo es el bus blanco con verde, porque el morado lo aplauden y dicen este señor sí cumple con lo que manda la ley y no es violentando lo que está dispuesto en esa ruta. Hay que cumplir a cabalidad. Poco a poco la gente se va acostumbrando, esa ruta estaba abandonada, ahora se reactivó y lógico es, otras personas, una señora que iba enferma el día sábado, se montó en el hospital, iba para el escudo y agradeció a Dios públicamente que la señora quedó precisamente en la puerta de su casa, iba enferma del hospital y dijo, le damos gracias a Dios Todopoderoso y le damos gracias. Sí, madre mía. De Radio Volcán en su revista informativa El Tren de las Ocho. Manden algunos mensajes, en estos momentos pueden hacer uso de la línea telefónica al 25 52 79 39, porque vamos a atender estas llamadas, estas quejas, porque es muy importante para el beneficio del pueblo. Mientras el gobierno municipal, que la licenciada Julia Mena Rivera está tratando cómo hacerle un regalo, decíamos nosotros que va a ser un regalo para las madres, un regalo para los trabajadores, para la ciudadanía, con la apertura de esta ruta, ya comenzaron alguien a boicotear el trabajo, podríamos decir así, porque este es un boicot. Están en la ruta y a lo mejor no se da cuenta el dueño o dueña del microbús, pero el conductor
está haciendo ya el desorden. ¿Con qué intención? No se sabe. Pero sí la población ya comenzó a resentirse y están denunciando para que la alcaldía, a través de su delegado de transporte, como es el licenciado Meléndez, ponga en alto y que lo cumplir con la ruta. Todo el recorrido de la ruta tiene que hacerse tal y como está planificado y como lo dimos a conocer en un pequeño mapa. Está bien, ya decíamos, todo negocio de primas a primeras no te deja ganancia. Te va a ocasionar un poquito de gasto, pero hay que buscar la forma como ahora el abuso de incrementar un Córdoba por cada pasajero, eso no está autorizado por el gobierno municipal de la alcaldía de aquí de Granada. No está autorizado. Y si lo están haciendo, están violentando la ley y están saliéndose ya con otras cosas que no está planificado por la oficina de transporte de la ciudad de Granada. Ni siquiera el MTI, nadie tiene que ver en eso. Simplemente el conductor le dio la gana subir a 5 Córdoba y esto está prohibido. Llamada telefónica. Buenos días. Buenos días, Gabriel. Buenos días. Aquí en el campo de aterrizaje de esa ruta que le quiero, ahí lo dejo el día viernes. No es todo el recorrido que me quiero hacerlo. ¿Ya? Entonces necesitamos, y con lo de los taxis, hay unos taxis de que vieras cómo andan cobrando, hasta 20 pesos por carrera, 15 pesos de allí del hospital privado hacia el mercado son 15 pesos. Y si te gusta, te dan una mala respuesta. Cuando estás en la esquina de Pedro Torres esperando taxi, lo mismo, te dicen, si querés, te llevo al campo de aterrizaje 25 pesos. Yo tengo la placa del carro que el día viernes, un carro rojo, tengo el número de la placa, te la voy a mandar en un mensaje privado para que usted lo mire, que son unos grandes lugares, de balde la policía les da talleres para ellos. Hay la mayoría, son un poco de vulgares y se tratan como animal. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, muchas gracias. Socorro Selva, una gran amiga. Socorro Selva siempre está al tanto de las noticias del Tren de las 8 y eso nos llena de satisfacción, nos llena de alegría. Y para que vean, Lester, que no estoy mintiendo ni la persona que está dando la información, el día
con más. Que no te multen más, ya llegó Por Quien Llorabas, Cooperativa de Servicios Públicos Coturce, ofreciéndote seguros obligatorios para todo tipo de vehículos, seguros para el sector privado y público, taxis, camiones, camionetas, microbuses y motos, con su nueva ubicación del Puente del Cementerio, 30 metros al norte, atendiéndote como tú te lo mereces, la bella morena Ana Morales. Para cualquier sugerencia te atenderá Ernesto Díaz, presidente de Coturce. Más informaciones a través de su revista informativa, el Tren de las Ocho. Yo les decía que les iba a dar a conocer las facturas petroleras que bajó, podríamos decir, el 24%, pero el combustible. Pero el combustible sigue subiendo. Nicaragua pagó en los primeros 3 meses de este año tengo 133.1 millones de dólares por concepto de importaciones petroleras, un 23.9% menos que en el mismo lapso del 2015. Así lo informó el Banco Central de Nicaragua. Pero ampliando esta información, de enero a marzo pasado, la factura petrolera, petróleo crudo, derivado y lubricante, totalizó 133.1 millones de dólares, inferior a los 174.8 millones de dólares del mismo tiempo del año 2015. Así lo detalló el banco emisor del Estado en un informe sobre comercio exterior y de mercancía. Pero ampliando siempre, en el primer trimestre del año 2014, Nicaragua pagó 281.9 millones de dólares por concepto de importaciones petroleras y 267.2 millones de dólares en el mismo tiempo del año 2013, de acuerdo a la información. De enero a octubre del año 2015, Nicaragua pagó 677.3 millones de dólares por la importación de derivados del petróleo, lo que representa un 32.71% menos a lo pagado en el mismo tiempo del año 2014, cuando sumó 1.009.7 millones de dólares según las últimas cifras oficiales. Pero aquí viene. Producto de la tendencia de precios bajos que mantiene el crudo, en el primer mes de este año, la factura petrolera de Nicaragua se redujo en 14 millones de dólares con respecto a enero del año 2015. Y con respecto a las importaciones petroleras, al incluir petróleo crudo y combustible, como es el diésel, gasolina y también oil, en enero del 2016 se importaron 868.700 barriles, volumen que representa un crecimiento del 1.3% con respecto a enero del año 2015. Así lo precisa el informe mensual de comercio exterior de mercancía en enero del año 2016, publicado por el Banco Central de Nicaragua. Veamos ahora los combustibles. Tengo una llamada telefónica para seguir con esto de los combustibles. Aló, buenos días. Aló. Buenos días, Alexi. Buenos días, Gabriel. Para opinar un poco con respecto al asunto de la problemática, hombre, que realmente ya caemos mal con esto. Yo por eso ya ni llamo, porque definitivamente, como dice Manolo, todas estas palabras y todas estas denuncias, el viento se las lleva. Nadie quiere poner parte en el asunto. Aquí en Granada hemos caído en un parasitismo que no es tanto. Aquí cabe la frase que dice el profesor Benji, que el hombre es un animal oportunista. Definitivamente, hermano. Fíjate que a mí me salió un señor al sistema penitenciario, como 40 personas de nuevo para arriba. Agarro 4 personas, tengo con ellos, le he hecho sus cuestiones que le llevan a sus presos. Y no sabes lo que me dijo uno de una mototaxi, que se andaba
con hambre. Hermanito, por favor, si esta jurisdicción del sistema penitenciario no le pertenece a ellos, esa parte del sistema es jurisdicción del municipio de Granada, no de Diriomo, que es de donde ellos son. ¿Ven? Entonces, aquí estamos cayendo en la frase que dicen que las palomas le tiran a las escopetas, porque ahí realmente es un parasitismo total. ¿Ves? Y con respecto al nacimiento de los piratas que te mandaron un mensaje, era por el mal servicio. ¿En qué ha mejorado? A ver, decime. No ha mejorado en nada, las quejas siempre siguen, las exageraciones en los cobros, el asunto en que no quieren llevar a la gente, solo le gusta lo más cerca. Entonces, esto es un asunto de cultura, es un asunto que, como te lo repito, pasarán 100 años, vendrán otras generaciones de nosotros y además nosotros nos vamos a ordenar, porque nosotros somos también culpables de todo este desorden. Entonces, quizás sea ya hasta la última llamada pues que yo te logre hacer, porque lástima el programa, que tiene bastante audiencia. Yo sé que ahorita bañan casi toda la ciudad de Granada, pero ¿para qué? Si las autoridades han oído sordo a todas estas denuncias, ya nosotros estamos cansados, queremos lo mejor para la ciudadanía, pero las autoridades no responden. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Después te doy la respuesta de manera, creo yo, a mi manera de pensar, te la voy a dar, pero antes tengo una llamada telefónica. Aló, buenos días. Bueno, se cayó. En primer lugar, te quiero decir, yo estuve en un seminario de estos mototaxis y la policía misma, que fue la que impartió el seminario, allá en el Guanacaste, les dijo que quedaba totalmente prohibido entrar a la ciudad de Granada. Y que sí lo hacían, y se comprometió el presidente de la cooperativa de estos señores, que es Arnoldo López Alemán, ahí en el Guanacaste, a que ellos no iban a salir de el casco que a ellos les corresponde. Y si venían a Granada, era por suma urgencia, a medianoche, que tal vez un enfermo no tenía con qué trasladar si ellos venían a trasladarlo al hospital. De lo contrario, iban a ser multados por la propia policía. Y si la policía se está comiendo sus propias palabras y no está actuando, ya no es culpa de los mototaxis, sino culpa de las autoridades. Llamada telefónica, después te respondo lo otro. Aló, buenos días. Aló. Buenos días. Sí, renovando, es lo mismo que tenemos diciendo nosotros, los que te llamamos al programa. El programa está bonito, nos gusta, porque yo cuando no salía al aire, en esa hora, jodido, la hora y media, apago el radio, pues. Pero es lo mismo que te digo, que no hay autoridad en el municipio, en la ciudad de Granada. No, yo trabajé desde las 6 de la mañana. Un policía no he visto, un regulador de tránsito, no vi en los colegios, no vi en nada, no hay un policía. Entonces aquí hacen y deshacen la gente que quiere. Que salgan a trabajar y que regulen, hombre, eso, por favor. Sí, como no, yo lo llevo. Pero te digo yo, que salgan, hombre, aunque andemos con el temor porque nos van a multar, pero no trabajan, no hay un policía. Mira, solo le faltan a las placas blancas ponerle el rótulo luz para que trabajen de noche con luz, porque el rótulo lo andan arriba lo andan. Entonces solo falta que en la noche ya le pongan luz al rótulo. No, esta es la de Santa Lucía. Bueno, muchas gracias. Entonces ya no tenés gracias, pues. Gracias, Chocollito. Después respondo todo esto. Miren, hay una situación que nosotros tenemos que ir viendo en la verdad. Ya hablamos de los mototaxis que la policía tiene. Ellos mismos recomendaron en ese seminario que no podían salir del sector, por un lado. Por el otro lado, cuando dicen ustedes no voy a volver a hablar, no voy a volver a llamar, que me da lástima el programa, ustedes pueden informar otro tipo de cosas, no solamente lo de los taxis, porque los taxis un día ustedes se van a sorprender cuando les estén regulando. Lo que pasa es que nosotros, los nicaragüenses, especialmente el ser humano, queremos que hoy nos quejamos hoy y hoy mismo, si es posible, ya las cosas se normalicen. Y no es así. Todo lleva un estudio, todo lleva una planificación, y el día menos pensado ustedes se darán cuenta que si va o no van las cosas a favor o en contra de ustedes mismos. El transporte en Granada no se ha liberado. Lo que habemos somos oportunistas que estamos viendo una manera de estar
sacándole dinero al pueblo, al consumidor, porque aquí el que sufre todas estas situaciones se llama pueblo. Se llama pueblo. Aquí no sufre nadie más que el pueblo, el usuario. Y de esto, de lo que ustedes, yo les decía siempre, que tenían que tener personas educadas, personas que tuvieran relaciones humanas, los sigo manteniendo, tanto para los piratas como para los rojos, como para los buceros, los sigo manteniendo. Hay un desorden que nosotros mismos hemos creado los seres humanos. Aló, buenos días. ¿Me da su nombre? Grabando, puede decir que la justicia tarda, pero llega, pero cuando llegue, ya mi carro va a ser chatarra. ¿Sabes por qué? Porque no me da para mantener el carro, solo me da para comida, gasolina, casa, agua, luz y mis medicamentos de mi compañero y el mío. No me queda ganancia, como yo reparé este carro con 20,000, 30,000 pesos que tenía guardado de recogido, motor, caja y todo. Ahorita no tengo ni un peso, lo ando bueno, pero de aquí a diciembre, cuando ya lleguen ustedes después de las elecciones, ya mi carro no va a servir, porque no voy a esperar hasta ese tiempo, que puedan hacer algo, pues, por lo menos que saquen a una parte de esos vividores que andan ahí, que den a los que estaban ahí, a los dineros, como dice Bocote, que nos dejen trabajar a nosotros, ya nos invadieron a nosotros, ya no ganamos ni nosotros, que hay una regulación para mientras vengan las elecciones y vendan placas, pues, ese es el problema, hombre. Se me está haciendo chatar el carro. Bueno, a propósito de la policía, el día de ayer a mí me tocó ir a Managua en el bus de los peloteros, porque siempre ando en el bus de los peloteros, el único que tiene derecho a andar ahí, y los otros piden ride, pues a veces por lástima les dan. Pero todo Managua estaba plagado de policías en todas las villas y barrios de Managua. No sé qué sucede en Granada. No podemos entender qué sucede en Granada cuando es una obligación de la Policía Nacional dar seguridad ciudadana. Por acá tengo mensaje y también tengo una llamada telefónica. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Me da su nombre? Le hablaba un necesita menosal. Dígame. Pollito, no te preocupes, que cuando regulen el transporte va a costar el pasaje 15 Córdoba como en Masaya. En Masaya eso es lo que cobra. 15 y 20 Córdoba, don Gabriel. Ya no hay carrera de 10 Córdobas en Masaya, solo 15. Bueno, muchas gracias. Dice por acá un mensaje: la Policía Nacional solo sirve para multar a las personas trabajadoras y no los que andan violando la ley. Ellos solo salen cuando hay una denuncia que un hombre está agrediendo a una mujer o cuando van a desarticular una banda de droga. ¿Por qué le dan prioridad a esto? Bueno, ya hay una explicación. Hay una explicación. Cuando un hombre está malmatando a una mujer, van en defensa de la mujer porque la pueden matar y pueden quedar muchos niños huérfanos. Cuando se están desarticulando las bandas de drogadictos, se hace para el beneficio mismo de la sociedad, para el beneficio mismo de la humanidad, porque no se quiere ver a toda esta gente que no hacen nada más que son delincuentes para que la ciudad vaya quedando limpia. Donde están fallando es que no están dentro de la ciudad ni en los barrios, y los jefes de sectores no existen. ¿Por qué razón? Y los delincuentes se han tomado ya las calles, tanto del centro de Granada como los barrios aledaños a Granada. Aló, buenos días. ¿Me da su nombre? Buenos días. Aló. Buenos días. Buenos días, Gabriel. ¿Me da su nombre? A César Martínez, Gabriel. César Martínez. Habría te llamado, hombre, sobre el tema que estás tocando, hombre. Lo que pasa es que no leíste el artículo ayer que salió en la prensa. No leo la prensa. Un analista independiente, privado, hace un análisis de la policía. Ya tocó fondo, dice, esta policía es corrupta. Este jefe de policía que tenemos nosotros es corrupto. Corrupto. Porque yo siempre me he hecho una pregunta tonta e ingenua, si vos querés, pues. A la orilla de un policía de tránsito, un agente de tránsito, pasa un hombre con una placa blanca con su rótulo de taxi y no lo para. ¿Por qué no lo para? Simple y sencillamente porque alguien le dio la orden a ese agente de tránsito de que no lo detenga. Y ese alguien solo puede ser o el jefe de tránsito o el jefe de la policía, porque nadie más le puede dar órdenes. Porque los guardias no reciben instrucciones, reciben órdenes. Entonces, tan corrupto es la gente, ni modo, pues él es obligado, como el jefe de la policía. Yo siempre le he dicho, ataquemos a este jefe de policía de corrupto, cree que está en las montañas del norte no hay ley. ¿Quién va a poner la ley aquí entonces? ¿Y qué pasa cuando los guerrilleros se deciden ir a la calle, a tomarse las calles y a bloquear la ciudad? ¿Hasta entonces va a llegar? Por favor,
por favor. Muchas gracias. Entonces, pues, yo no sé cómo se llama. Yo le puse el nombre, pues, el Chapulín Colorado, porque cuando venga la guerra, entre lo legal y lo ilegal, entonces él te va a aparecer como El Salvador. Gracias, pues, sí. Bueno, muchas gracias. Dayana Maciel, Dayana Maciel. Disfrute usted la fina atención en el Boricua con su nueva administración, ofreciéndote grandes promociones de cerveza, su amplio menú, riquísimos bocadillos. Contamos con seguridad, amplio parqueo. Te esperamos en el Centro Turístico de Granada. Ven, diviértete, goza en el popular Boricua. Tu economía familiar está en venta de materiales de construcción Egonza, ofreciéndoles todo en materiales ferreteros con los precios más bajos del mercado en horarios de atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde, los días sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde y el día domingo de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Para mayor información, llámenos al 2560-2228. Estamos ubicados en Avenida Arellano, frente a la parada de buses de Managua. Solo en venta de materiales de construcción Egonza obtienes tu economía familiar. Vigorones Doña Francisca Sevilla y familia les invita a pasar por nuestro establecimiento a degustar del riquísimo vigorón granadino, sin faltar los riquísimos refrescos naturales variados. Con muchísimos años de tradición familiar, será un gusto atenderles. Con mucha humildad los espera Doña Francisca Sevilla, propietaria Dolores Ayala y Hermanos. Para mayor información o pedidos, llámenos al celular 81 65 68 46. Estamos ubicados en la esquina del Mercado Municipal de la Gran Sultana. Taller de Ebanistería Rivera les ofrece a su estimable clientela los servicios de instalaciones de mármol, granito y cuarzo. También les ofrece todo en instalaciones de gabinetes de cocina y baños, puertas, ventanas, closet, walking closet en madera y melamina. Le esperamos de Chico Tripas 2 cuadras y media al norte. Para sus pedidos o instalaciones, llámenos a los teléfonos 8390-6242 o al 7730-0651. Les esperan sus propietarios Angel Rivera y Noel Rivera, atendiéndoles como usted se lo merece en Taller de Ebanistería Rivera. Atención, mucha atención, granadinos. Ahorren pesos y pasos con Imprenta Julia, ofreciéndoles impresiones de calidad cero, papelerías para oficinas, tarjetas para matrimonios, 15 años y de comuniones, impresiones digitales, sticker, banner, carnet PVC, empastados, sellos automáticos y de madera. También te ofrece banner, carnet PVC, empastados, sellos automáticos de madera. Agrandar tu foto pequeña de grande, 13 por 19 a tan solo 50 cordobitas. Te esperamos en Avenida Arellano, contigua Materiales de Construcción Hermanos Briones. Para sus pedidos, llámenos al 2552-5676 o al celular 8807-1916. Imprenta Julia, un orgullo granadino. Más informaciones a través de su revista informativa. Voy a finalizar con esto del alza, porque después tengo un mensaje bastante engorroso por acá, pero que tengo que darlo a conocer porque nombre y apellido me lo están dando. Bueno, ya subió el combustible. No obstante, la reducción en las facturas petroleras del país este domingo, 8 de mayo, el precio de los combustibles subió en todas sus presentaciones y suman 4 semanas de alza ininterrumpidas, o sea, consecutivas, las 4 semanas, un mes completo que están subiendo la gasolina. La gasolina super subió 0.20 centavos Córdoba y el litro se cotiza a partir de ayer domingo en 25.81 Córdobas en la capital, o sea, 0.90 centavos dólares. El litro de gasolina super cuesta ahora 27.12 centavos Córdoba. O sea que si fuera en dólar, usted lo compraría en 0.94 dólares, tras un incremento de 0.25 centavos Córdoba. El diésel, por su lado, el litro de diésel, que es el combustible de mayor demanda por el transporte de carga y de pasajeros, se comercializa a partir de ayer domingo, 8 de mayo, en 20.25 Córdoba, o sea, 0.71 centavos dólares, después de un aumento de 0.20 centavos Córdoba. Tiene 4 semanas consecutivas el alza del combustible. Y las gasolineras no se hacen esperar porque el mismo domingo, a partir ya de lo que es la primera hora, ya está puesta en todas las pizarras a nivel nacional, en todas las pizarras donde hay gasolinera, en todos los departamentos del país, ya está puesta el alza. Pero cuando es una baja, aunque sea mínima,
la ponen hasta el día lunes o martes o miércoles, porque el INI vive tomando café, el delegado vive tomando café sentadito en un escritorio sin salir a trabajar ni ensuciar los zapatos. Dayana Maciel. Atención, mucha atención, granadinos. Aviso importante, la alcaldía de Granada, población de que personas inescrupulosas están involucrando a la municipalidad en la venta de los lotes para vivienda, lo que la alcaldía niega rotundamente. Esta es una alerta que la alcaldía del Poder Ciudadano hace a toda la población para que no se dejen estafar. Llamada telefónica, la última, porque vamos de viaje. Aló, buenos días. Sí, de una manera rápida, que me disculpe Dayana, pues, que en la llamada, no, felicidades, pues, en nombre de el Club de los Productores, señor, les regale muchos años más, son nuestros mayores deseos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y te va a agradecer ella misma que está llorando en este momento, Dayana. Gracias a nuestro compañero Alexis Bermúdez, porque tuvo la amabilidad de acordarse de nosotros. Gracias a todos los que hicieron parte de mi cumpleaños el día de hoy. También a los que participaron y estuvieron en sintonía de la revista informativa El Tren de las Ocho. Muchas gracias, Dayana. Bueno, estamos ya en la recta final, hemos llegado al final. Pero me dicen, Gabriel, repetí mi mensaje, por favor. Soy Randall Mallorquín. En algunas veces usted ha dicho a través de los micrófonos que la policía y el ejército son cáncer, que no consumen, pero comen, se visten, se calzan, tienen casa, le regalan buenas prebendas, pero ellos no cumplen con el mandato del presidente de la República de dar seguridad ciudadana. Que por favor, si están escuchando la policía, que trabaje, que no estén mantenidos por el pueblo, que trabajen, que por eso ganan un buen salario. Hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. Ya estábamos escuchando la cumpleañera Dayana Maciel, en nombre de Danilo Brenes, en el Control Master, Dayana Maciel, y este es su servidor, Gabriel Obando y Corea. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores y los invitamos para el día de mañana, si Dios Todopoderoso si lo quiere. Gabriel, no hablaste del deporte, será mañana que les dé informaciones. Muchas gracias, pásenla bonito, que Dios les bendiga.